Que siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de... Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. Somos GTD, más que tecnología. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es miércoles 3 de julio del año 2024. Es casi la única certeza que tengo para darles, mis queridos Matías y Consuelo. ¿Cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿por qué tan poca certeza? Se veían muchas risas, se escuchaban muchas risas. No, aquí sí, tú sabes que aquí hay un ambiente jolgorio permanente que yo no entiendo. Muy bien. Es un ambiente laboral curioso, por decirlo menos, digamos. Demasiado distendido. Sí, porque es un buen ambiente laboral. Claro, no, falta autoridad aquí. Falta autoridad. No, es que la gente está muy, cuando no está Matías, la gente se pone muy contenta. Porque tiene más espacio. ¿Sigamos? Al revés, habla puras leceras, Nico, por Dios. Sí. Oye, donde... autoridad, hablemos de autoridad. Hablemos de autoridad. ¿Quién está imponiendo su autoridad en el primer tema que tenemos hoy día arriba de la mesa? A ver, es importante hacer un contexto, porque ayer creo que fue el de La Segunda el que tituló con los dichos de Luis Cordero, eso corresponde a un oficio-respuesta. Fue la respuesta que le dio a un oficio de la Cámara de Diputados. No hemos dicho a qué nos referimos. Sí, que a eso voy, Pumate. Recordemos que la Cámara de Diputados le estaba mandó un oficio, que no sé si es un proyecto de acuerdo o un oficio firmado por algunos parlamentarios, pidiéndole al gobierno cumplir con la promesa del cierre de la cárcel de Punta Peuco. Y como por un abogado administrativista como es Luis Cordero, respondió por los cauces que corresponden. Y respondió que, de una manera bastante elegante, dijo que no hay proyectos de cierres ni traslados masivos de cárceles en Chile, habida consideración a los problemas de población penal y en general y de ubicación y ubicación territorial en el caso de Punta Peuco. Eso lo estoy resumiendo. Entonces, esta frase, comillas, del ministro Cordero, tiene que ver con una respuesta que el ministro Cordero le da a una petición de la Cámara. Pero no es primera vez, la ministra Toá ya había hablado del tema también, que no estaba entre las prioridades, y el punto es ese, es que el gobierno le ha cerrado las puertas a una de las promesas de campaña, que era el cierre de la cárcel de Punta Peuco, el que estuvo a punto de ser anunciado en varias oportunidades, una muy buena crónica hoy día en el diario Tercera, que habla de situaciones en las cuales habría estado listo previo al plebiscito, después junto con los indultos, en distintas circunstancias en que políticamente se habrían dado cuenta que no al final del gobierno de Bachelet. Claro, pero me refiero a los de este gobierno. El último día. Ese es el más impresionante. Esa historia es de novela, realmente, del ministro de Justicia que la rebelión. Se revela, el ministro Campo era radical, Jaime Campo, claro, y deciden no cursar el cierre que le estaba solicitando a nombre de la presidenta, su jefa de gabinete, que era Analía Uriarte, y él argumenta que ella ya no es presidenta en ese minuto, ¿no?
Exactamente. ¿Eso es? Que no sería válida. Que no sería no sé cuál es el término que usaba, no recuerdo en este minuto. Que era un decreto, una resolución, no tengo idea. Claro. Y esa resolución no resultaba válida, dado que ya había cesado el mandato tanto de él, en tanto ministro, como de la entonces presidenta Bachelet. Y efectivamente se había mandado en la hora 1/10, o sea, faltaba muy poco o sea, en términos, la explicación de Campos fue esa. Pero en fin, tú al traer el tema de Bachelet, sin duda haces un punto bien importante. Perdón, eso tenía que ver, disculpen, porque dejamos un poquito abierto, es que el viernes habían dejado de terminar, hasta el viernes 8 de marzo, de eso es lo que explicó Campos en su momento, que es cuando en la práctica dejo de actuar como ministro de Justicia y Derechos Humanos. El gobierno nunca me entregó información o instrucción o resoluciones al respecto. Esto fue aparentemente el fin de semana donde entregaban el mandato. Sí. Y el trabajo lo habían hecho hasta el viernes, hora de oficina, por así decirlo. Ese fue como el tecnicismo que usó Jaime Campos para negarse a firmar ese decreto. Sí, claro. Y yo creo que también en el caso Campos había algo de convicción. ¿Te acuerdas que también hubo un tema con unos notarios? Que violaba su conciencia, además, dice. A horas de la transmisión del mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes? Esa fue la explicación del entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, para negarse a la orden de la presidenta Bachelet. Así es. O sea, como bien dice la Consuelo, es un tema largo, y el pragmatismo que ha mostrado el ministro Cordero en otros temas también se nota aquí. Básicamente no nos compremos un problema más, yo creo, por un lado. Y por otro lado, lo práctico. A mí me explicó hace algún tiempo bueno, lo mismo, una alta autoridad me explicó cuáles eran los problemas prácticos. Me dice, uno, que la cárcel de Punta Peuco es una cárcel que tiene todas las condiciones carcelarias, pero por el nivel cultural o por la disciplina militar, es una cárcel que está muy bien mantenida. Entonces, por eso a algunos les da la impresión de que es una cárcel de privilegio, pero que es una cárcel en que los espacios son equivalentes a los del resto de la población penal. Esto me decía esta persona, vinculada al gobierno. Y también hay otro detalle. Punta Peuco está colapsado. A Punta Peuco ya no entran, salvo que salga alguno, o porque se muera, o porque cumpla la sentencia, no entran nuevos reclusos, están yendo a Colina 2. Los condenados por causas de derechos humanos, en que también hay una suerte de pabellón especial. Están yendo a Colina 2, está colapsada. Y estas opciones que se planteaban, que fuera un lugar para las reclusas embarazadas o que tuviera alguna condición especial de preso, la verdad que no hay movilización colectiva en muchos kilómetros a la redonda, está en la mitad de la nada, entonces casi para un preso común y sus redes familiares sería una suerte de castigo adicional el que lo mandaran a Punta Peuco. Porque además lo que sostiene es que... Tengo algunos candidatos para mandar para allá por estos días. Dime, me perdí. Toda la gente, Satanás y sus amigos, Yo pensé lo mismo, Repas, pero ¿se qué llama complejo, así? Complejo porque tienes toda la razón. No, yo alguna vez hice un comentario parecido y me dicen que no tiene las condiciones de seguridad como para... Eso lo te iba a decir. Sí, ese fue un comentario al voleo nomás en términos de... Es que yo también lo pensé, Consuelo, cuando hablaste tú. ¿A quién se podría mandar? ¿Quiénes son los grupos que hoy día están siendo disruptivos o especiales? Pero se te arranca, es un grupo de eso, se te arma un motín como se armó en la cárcel. No, una cárcel de seguridad. Digo por el argumento, por el argumento de que uno no puede tener por una consideración de derechos humanos una cárcel aislada. Sí, bueno, estoy de acuerdo, pero que dificulta las visitas. Sí, pero para efectivamente convertirlo en un centro, pero habría que hacerlo de nuevo, por lo que me explicaron alguna vez. Básicamente porque el riesgo que tiene ahí es que se organiza, o sea, el crimen organizado hoy día tiene fuerza, ¿no? Y una fuerza paramilitar de 30 personas se toma Punta Peuco en 2 minutos. Claro. ¿Ah? ¿Cuánto se demora en llegar un grupo de... No, yo solo quiero decir, mi comentario fue completamente al voleo, sí. No lo pienso. No es algo que piense. Digo que había consideración de que uno de los argumentos no solo es la sobrepoblación penal, que no tendrías a dónde mandar a los reos de Punta Peuco, sino el hecho de que si llevaras reos ahí internos, por ejemplo, mujeres con niños chicos, menores de 2 años, mujeres embarazadas o otro tipo de presos,
está el problema del transporte y de que está muy aislada y es difícil llegar a visitar. Ahora, lo que también ocurre aquí, ¿por qué la molestia de algunos grupos? Por ejemplo, no sé, voy a poner el caso de Boris Barrera, que es un ex jefe, no sé si sigue jefe de bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados. Lo fue, no sé si... Claro, era hasta hace muy poquito. Dice, lo encuentro con bien poco fundamento, la explicación que se le da respecto del cierre de Punta Peuco. Pero el fundamento, además de los técnicos o de las explicaciones de logística que podemos ver todo, hay una razón política que te encuentro importante. El problema fundamental, o uno de los problemas fundamentales o preocupaciones de la gente, tiene que ver con seguridad, con falta de cárceles buenas. No tiene mucha razón de ser el que tú dejes de usar eso como cárcel, que tú quites plazas carcelarias. Lo que tú tienes que hacer es mejorar las que hay, o sea, nivelar un poquitito para arriba. Lo que pasa es que políticamente y también esa fue una promesa, pero con guitarra la promesa es otra. Hay otras prioridades, hay otro tema de fondo. ¿De qué estás preocupado? Cuando tú la verdad que no tienes cómo probar que ahí no se trata de un hotel 5 estrellas ni mucho menos. Hay una discusión de fondo y después del 4 de septiembre esa discusión creo que es razonable y creo que el ministro Cordero hace bien en poner la pelota al piso y decir, estos son los temas que vamos a discutir, este es el problema que vamos a abrir, ¿es de verdad la prioridad? Dentro de lo aséptico, que es una respuesta formal que no puede tener mucho más argumento que una respuesta formal que manda el ministerio a otro poder del Estado nomás. Entonces abrir ese como un gran tema que es carcelario, da la impresión de que puede saltar para un lado que no saben para dónde va a saltar. Sí, pero ahí me paso un par de pueblos en relación a lo que estamos hablando. Ahí también hay un punto que mirar, y que es que tenemos elecciones en que tenemos elecciones luego y el próximo año, y de repente, sobre todo en función del Parlamento y en algunos casos de alcalde, necesitas temas diferenciadores. Necesitas temas diferenciadores porque tú puedes sacar con un 35, 38%, puedes sacar un alcalde, con menos de con el 30 sacas varios concejales, y no sé en Cores, porque ahí estoy más perdido, pero en gobernadores regionales, con un 30% podéis pasar a segunda vuelta y convertirte después en la alternativa polar, ser polarmente alternativo. Entonces, también está el punto de bueno, esto también es política, y en este minuto, bueno, tú le hablas a tu electorado y es un tema indudablemente sensible. Sí, pero lo que yo sostengo, abrir temas completamente de acuerdo de potencial conflicto donde no sé si la población común y corriente va a estar de tu lado y demostrar que yo creo que uno de los asuntos que este gobierno ha ido entendiendo es que tiene que hacer cosas prácticas, cosas donde efectivamente la gente sienta que le aprieta el zapato y no legítimas aspiraciones que son también efectistas, legítimas aspiraciones que son ideológicas, que son simbólicas, esa es la palabra, simbólicas. No sé si las cosas a esta altura del partido están para simbolismos, y que es bueno que haya gente que sea más bien pragmática y que lea las cosas en su mirada técnica. El simbolismo fue para los primeros años y no fue bueno el resultado del simbolismo. Abrir esa temporada, claro, yo creo que no ayuda. Sobre todo porque si tú quisieras de verdad hacer un traslado y cumplir la promesa, que es algo que además el propio presidente Boric, cuando era parlamentario, siempre empujó, cuando las condiciones de nuestras cárceles eran otras, porque por Dios que han cambiado las cosas en los últimos 5 años, desde la pandemia en adelante. O sea, es otro planeta en términos de criminalidad, en términos de la sobrepoblación carcelaria en todas las cárceles del país. Entonces es muy difícil segregar dentro de una cárcel hoy y destinar plata para crear un espacio en una cárcel común y corriente. Es de verdad muy dificultoso para poder asegurar que segregas a estos adultos que, a estos delincuentes, pero que además son adultos mayores en su gran mayoría a estas alturas del partido. Y yo creo, ahora, yo no descartaría, como dice Nico, que la necesidad tiene cara de hereje en momentos electorales, etcétera, etcétera, pero me costaría, y en eso estoy con Matías, me costaría imaginar que se destinan recursos cuando estamos discutiendo si funcionan o no funcionan los inhibidores de señal, sí, claro, ¿verdad?
cuando estamos viendo cómo tener mejores condiciones laborales para los gendarmes, de manera que puedan hacer bien su trabajo, de manera que no los corrompan los presos. Hay miles de otras cosas más importantes en las cárceles en este minuto, y creo que desde el punto de vista de los derechos humanos, el ministro, o sea, el gobierno, y en particular el ministro Luis Cordero, ha cumplido con creces llevando adelante el Plan Nacional de Búsqueda, que es la sistematización y convertir en una política de Estado, seguir buscando a los detenidos e identificando de los restos que haya, y con inteligencia artificial, cruzando los archivos de los casos, etcétera, etcétera, las causas, para poder identificar a los detenidos desaparecidos que faltan. Entonces no es que no hayan hecho nada en materia de derechos humanos tampoco que los pudieran apuntar con el dedo, pienso yo. Sí, pero hay un interés original, hay un interés que yo creo que es un poquito irresponsable, pero ¿quién soy yo para calificar de irresponsable o responsable a alguien? 8 de la mañana con 17 minutos. Oye, ¿no le estaría funcionando al gobierno, al Ejecutivo, las propuestas que está haciendo en términos de aumentar el subsidio, se lo llegara a una mayor cantidad de hogares? Sigue estando poco claro, Consuelo. Ayer le di 20 vueltas al tema que conversábamos en la mañana. Encontré un sitio para ti, ¿Sí? y para todos nuestros radioescuchas. Hoy sí, es un sitio maravilloso, Nicolás. ¿Duna.cl? También. Duna.cl es el sitio más lindo del mundo, en eso estoy de acuerdo contigo. Que por supuesto, ¿dónde lo tengo? Acá. Es el visualizador de datos del Ministerio de Desarrollo Social. No lo tenía. Mándame el link. Te voy a mandar. Se llama datasocial.ministeriodesarrollosocial.gov.cl. datasocial.ministeriodesarrollosocial.gov.cl. Y ahí puedes jugar con todos los números del mundo y vas cambiando. Entonces, te vas al registro social de hogares, por ejemplo, claro, y ves, ¿cuánto es el 40% en hogares? ¿Cuánto es el 40% en personas? ¿Cuánto es el, 60%? Bueno, puedes jugar con todas las cifras habidas y por haber, y después de haber hecho eso un ratito, y además te los divide por regiones. Estupendo el sitio web. Felicito mucho a... ¿Y a qué conclusión llegaste? Desarrollo social. A ninguna. Por Dios. No, llegué a la conclusión de que efectivamente no se cubría ni por lejos en el proyecto original, y ninguno de nosotros hizo las preguntas correctas en ese minuto. No sé, para nada, ninguna posibilidad de cubrir al 40% de los hogares con el subsidio original que se proponía. No sé a cuántos iban a lograr cubrir, porque dependía de cuánta gente se inscribiera y cuál era la prioridad, etcétera, etcétera. Pero para que te hagas una idea, en la región metropolitana, ponte tú, solo en la región metropolitana, ya, de hogares, en el 40% tienes 1.656.000. ¿Personas o hogares? Hogares. 1.600.000. Hogares solo en la región metropolitana, que están en el 40%. O sea, el 40% de los hogares más pobres... Sí. En la región metropolitana son 1.656.000, ¿ya? Y si eso lo pasas a personas, que por supuesto que no sé si lo voy a encontrar, son 3.271.000. Sí, en la región metropolitana. Claro, entonces... En personas son 3.300.000, ¿ya? Y en hogares son 1.600.000. Claro, y entonces ya ahí está la duda, y que todavía sigue dando vuelta, si se va a llegar a 4 millones de personas o se va a llegar a 4 millones de hogares, como dijo el presidente de la República. Entonces, pero, a ver, dicho lo que fuere... Yo creo que lo que se quiere hacer es llegar al total del 40%. Al total del 40% personas, que vienen siendo... Del 40% te lo tendría que sumar, pero no, son 3 millones de hogares. No, son... 1 millón ¿de dólares? De hogares. No, plata no tengo. No, plata no tengo idea porque no sé, tengo 300 millones. No, son... Pero bueno, yo entiendo que son 900, yo entiendo que son 900 millones de dólares el monto máximo al que se aspira a llegar, digamos. Originalmente eran 300, en teoría al triplicarse debería llegarse a 900. Son más de 4 millones de personas, el 40%. Exactamente.
de hogares. Son mucho más de 4 millones de personas. O sea, piensa que en la región metropolitana son 3 millones, 2 de personas. Sí. En Valparaíso son 1 millón. En el Maule 700 y tantas mil. En Conce 890.000. O sea, no, es grande. Sí, no sé, es un número súper grande en personas. Sí. Que por eso cuando se habla de llegar al 40% de los hogares que podrían llegar a ser, da lo mismo. No nos enredemos, pero por ahí va la historia. Bueno, el punto es que saltaron por un lado las compañías que hoy día son llamados clientes libres, que sostienen que el aumentar los costos de la energía los podría llevar a una situación muy compleja, fundamentalmente las mineras dijeron ya, pucha, ¿hasta cuándo? No hay margen para... No tenemos margen, aumentos. por un lado, y por otro lado, tampoco coló mucho la idea de que esto se financie por la vía del aumento de la recaudación del IVA, en fin, pero yo creo que ese proyecto anda, pero es tan complejo que los políticos no lo están viendo como un tema que resuelva el problema de la feria, como lo definen los diputados. Diputado, me está subiendo mucho la cuenta de la luz y mire, vamos a hacer un subsidio que le va a llegar a 4 millones de personas, pero que son 4 millones de hogares, que es el 60%, entonces, ¿y cómo sé yo si entro? Mire, no sé. Mira, pero entonces, políticamente, por ese lado, no se estaría resolviendo. Que yo creo que es interesante la solución propuesta, creo que tienen razón las mineras y algunos grandes consumidores también, pero creo que no llega a ninguna parte. Un ex antiguo, hay varios, así que no hay riesgo de echar al agua a nadie. Un ex director de presupuesto me escribe amablemente un WhatsApp y explica de manera sucinta que el IVA que quieren ocupar no son ingresos adicionales, son los que no pagaron por congelar la cuenta de la luz. Bueno, eso es completamente así, claro. Claro, y van a llegar con el aumento de la cuenta de la luz, pero los dejamos de recibir durante estos 4 años. A ver, dicho todo lo anterior, es re que te encontré importante, y aquí nuevamente, porque esto se trata de política, de cómo... Estas son búsquedas más bien técnicas, ¿no es cierto? Busquémosle por el IVA, por los clientes libres, busquemos por aquí, busquemos por allá. Sí, que en el Excel todo anda. Claro, que yo creo que es súper importante que los técnicos dirán cuál es verdad, cuál no, cuál llega, cuál no llega y cuál es eficiente. Pero creo que requiere encuentra importante sentarse a buscar soluciones técnicas plausibles, eficientes, porque de lo contrario dejamos mucho más espacio a lo otro, que es, miren ustedes la disputa que se está generando, por ejemplo, entre el alcalde Bodanovich y la alcaldesa Hasler, donde el alcalde Bodanovich, y puse esos 2 casos porque son miembros de la misma coalición política, claro, y vuelvo al mismo caso anterior de Punta Peuco. ¿Pero cuál es la diferencia entre Hasler y Bodanovich? La diferencia entre que Bodanovich dice que tenemos que ser responsables y que hay que buscar fórmulas, no se puede congelar directamente o de una, ¿no es cierto?, las cuentas de la luz, y la alcaldesa Hasler dice que sería una pésima noticia para las familias chilenas en este momento hacer esto. O sea, lo que tú puedes suponer que es lo que dice uno y otro, ¿no es cierto? Sí, claro. Esa discusión está dentro del corazón de Prueba de Dignidad, no te digo en el país. Entonces, si no se busca, ahora, a lo mejor no existe, pero qué bueno que los técnicos se sienten y se mateen buscando soluciones técnicas apropiadas para paliar de alguna manera esta alza, que sin duda que es grande, porque de lo contrario, insisto, le vamos a abrir espacio a que en las ferias el candidato hable con términos y de ideas que, más allá de cuál es su asidero técnico o cuál es su asidero de posibilidad económica, argumentos que suenan como música a los oídos de la gente, ¿no es cierto? Ya lo vimos esto en los retiros. ¿Cómo vamos a dejar si la plata, hay gente que dice, si la plata está ahí aposada en unos fondos, inmovilizada, en vez de usarlos ahora que la gente que la verdad no puede salir a trabajar? Esos son argumentos que peligrosamente suenan bien por irresponsables, por como respaldo que tienen. Entonces, bueno, al punto original, por favor que los técnicos usen todas sus capacidades y toda su capacidad de diálogo y capacidad de encontrar soluciones factibles para minorar el impacto del alza en las cuentas. Sí, pero la sensación que hay entre los técnicos, algunos de los que trabajaron inclusive en esto, es que propuesta que hagan, propuesta que la política, por los mismos argumentos que tú dabas, van a hacer resultar insuficientes. Tú hablabas de los retiros.
¿O tú crees que no fue suficientemente claro el entonces presidente del Banco Central, Mario Marcel, cuando fue a la Cámara y al Senado a exponer en contra de los retiros? Fue brutalmente claro. Es que no, yo no me refiero a argumento contra argumento, medida contra argumento. Sí, claro, pero es que... Cuando acuérdate que eran 30.000 pesos y un bonito por aquí y un bonito por allá, y hubo unos ex ministros de Hacienda que yo recuerdo que dijeron, este es el momento que hay que tirar toda la carne a la parrilla, me acuerdo haberlo leído, y que dijeron que eran irresponsables. Bueno, a lo mejor sonaba, claro, en un mundo ideal no era responsable tirar toda la carne a la parrilla. ¿Qué pasó? Terminamos tirando la carne a la parrilla y terminamos con retiros, por llegar tarde. Pero es que bueno, ahí da lo mismo, esa es una discusión más larga, pero yo ahí discrepo profundamente. Yo creo que eso habría pasado, hubiera sido lo que hubiera sido, hubieran llegado a tiempo, comillas, no con 30, sino que con 100.000 pesos, porque tú sabes que el cielo es el límite cuando se trata de este tipo de peticiones. Y además es razonable, porque hablar es gratis y pedir es gratis. Entonces yo creo, no creo que la presión social que se haya generado, no creo que se haya resuelto, porque siempre era insuficiente. Entonces yo creo que por ahí viene el punto, pero bueno, pero eso es otra. Pero no hay un contrafactual para demostrarlo. Exactamente, ni tú ni yo tenemos el contrafactual para demostrar lo contrario. Entonces, daría la impresión que, tal vez, ahí interpretando tus palabras, Matías, que a los técnicos hay que decirles siga participando. Sigan, por favor, hagan un esfuerzo extra, busquen por alguna parte, porque si dejamos esto así, creo que va a saltar por la parte más indeseable para todos. 8:27. 8:27. 8 de la mañana con 27 minutos. Oye, yo quiero hablar poco de este tema porque tengo una opinión formada, pero la discusión sobre la elección a 2 días, pues llevar la elección a 2 días, este proyecto que insiste el CERVEL en llevar a cabo, ha traído varias colas. Una de ellas es el tema del financiamiento, el que finalmente, lo que pasa, hay que entender que los sistemas de financiamiento, el pago por voto, se consideraba en su momento con voto voluntario y por lo tanto con menos gente votando. Entonces, cuando se produce el voto obligatorio y aumenta tanto la cantidad de votantes, por supuesto que aumenta el subsidio más allá de lo que en sus minutos había pensado que iba a significar el subsidio. Pero desde esa perspectiva hay eso por un lado, y eso parece que está funcionando. Pero por el otro lado... Eso está funcionando porque me contaba el otro día en una entrevista en Desde la Redacción de La Tercera la senadora Paulina Bodanovich, creo que el lunes, anteayer, que ella fue de las primeras que no le gustó que disminuyeran el aporte a los partidos y a los candidatos por voto. Presidente del partido, además presidente del partido, evidentemente. Bueno, pero me explicó que finalmente se iban a allanar a ese tema, pero porque era transitorio, era solo para esta elección. Ah, perfecto. Hay que tener cuidado que en Chile lo transitorio... Bueno, eso, que a mí se me había pasado. Yo decía, ¿por qué ahora lo aceptaron? ¿Qué pasó? El alambrito queda. Me dijo... El alambrito queda. El alambrito queda puesto, claro. Cuando uno pone el alambrito para sujetar algo, ese alambrito es el perno definitivo. Claro. O sea, lo iban a tener que volver a conversar, y me imagino, según cuánta gente fuera a votar, según... Claro, pero la cosa es primera vez que se ve como voto obligatorio con candidatos y claro, una los partidos normal. estarían recibiendo más ingresos de los que nunca se pensó que recibirían a partir de que ha aumentado artificialmente la cantidad de votantes. Eso por un lado. Pero por otro lado... Sin embargo, está la discusión respecto a si hay o no hay multa. Aquí, ojo, nadie se pone del todo de acuerdo, porque el tema era fijar una multa específica, pero entiendo que la multa existe igual, y depende de que los jueces de policía local citen o no citen. Aquí lo que se establecía era una suerte de casi automatización de la multa. ¿Cuál es el punto aquí? Y con esto me callo. Es que quienes se oponen a que haya multa, y así salió a la Cámara de Diputados, y hay que ver qué le ocurre con el Senado, quienes se oponen lo hacen aparentemente porque les conviene un padrón electoral más chico, es decir, que vote menos gente. Y por lo tanto hay que tratar de poner la mayor cantidad de incentivos al no voto, porque políticamente les conviene a unos una cosa y a otros otra. Yo creo que es un argumento raro, no sé si será tan así,
pero efectivamente hay un ¿Cómo punto. unos en qué sentido? No, que a uno le conviene que haya un padrón muy alto y a otro le conviene un padrón un poco más restringido. Entonces, el cálculo simple, que yo no sé cómo llegan a ese cálculo, Consuelo, para ser honesto. El cálculo simple es que a la oposición le conviene que vote mucha gente y a Prueba de Dignidad y el socialismo democrático les conviene que vote menos gente. No sé cómo llegan a ese cálculo. Pero el punto es, entonces, tratemos de evitar, no le pongamos multa a la gente para que no sea tan gravoso no ir a votar. Y parece que la discusión, más que una discusión de fondo, de principio, se está restringiendo a eso. ¿A quién le conviene? Y la tercera derivada, que es muy divertida a esta altura del partido. Bueno, esto se resuelve en una comisión mixta, porque en el fondo son opiniones divergentes de la sala y de la Cámara de los Senadores. De la Cámara y del Senado, y todo esto muy apurado porque el CERVEL corre contra el tiempo con un montón de cosas que le establece la ley. Entonces sí, estaba pidiendo que esto saliera esta semana, por favor. Recordemos que el CERVEL el que pide duplicar la cantidad de días por la complejidad de la votación y por ser una votación de voto obligatorio. Y le leí al senador Osandón que decía, pero bueno, entonces si estamos diciendo que no va a haber multa por ir a votar, significa que mucha menos gente va a ir a votar, entonces ¿para qué hacer una elección en 2 días? Era como, tiene lógica, punto ¿no? de partida. Tiene una lógica, yo lo encontraba súper lógico. Porque Totalmente. no olvidemos que lo del voto en 2 días no es una idea, no es un así como un olfato que tiene. Andrés Tagle puso los números con minutos. Calculó las participaciones esperadas según las últimas elecciones con voto obligatorio. Los calculó en el número, la cantidad de personas por mesa, el tiempo promedio de voto, y había que votar hasta las 11 de la noche, si no me equivoco. Cosa que no es posible en un día. No era. Calculaban demoras de 3 horas en las filas. Yo me acuerdo que habló con nosotros Andrés Tagle un momento y lo que no me acuerdo cómo fue el detalle, pero sí me acuerdo que señaló como definición es que, bueno, que lo sepamos a tiempo, vamos a tener gente votando hasta las 11 de la noche. Entonces, eso era inviable, por eso era puro. Si no va en la parada Andrés Tagle o el CERVEL, sino que háganse cargo después, no digan que no dijimos. Ahora, uno de los argumentos que me llamó la atención. Claro, pero es que cuando se modifica en la Constitución para restablecer el voto obligatorio en las elecciones, que esto es una modificación de diciembre, claro, se promulga en enero del año pasado, ¿ya? Esto es de diciembre del 22, se promulga en enero del año pasado, del 23. Pasó piola parece que nadie, no sé, pues o si a alguien se le ocurrió se quedó callado, no sé, lo que podía implicar en términos de gasto fiscal por cantidad de votos y por cuánta plata había a eso. Entonces la ley del CERVEL no venía con este tema. No, si esto fue como si le hubieran subido la cuenta de la luz a la DIPRES, digamos. Fue en algún minuto, oye, pero ¿por qué estamos gastando tanto en aporte a los partidos? Y en pago por voto, después que está votando mucha gente. Esto saltó, ¿no? Eso saltó y había saltado ya hace un rato. Ahora, hubo argumentos bien poco honestos de algunas partes, diciendo que era imposible el pago, que era demasiado alto, eran 3 UTM, que son, lo calculé, 198. ¿Tú estabas hablando de la multa o estabas hablando? Sí, la multa. No, nosotros estábamos hablando del aporte a los partidos. La multa, no, pero vamos a la multa. ¿Qué calculaste de la multa? No, son 200.000 pesos por persona que no vote, hasta 3 UTM. ¿Harta plata? Sí, no, está bien, si es harta plata, pero ese argumento utilizaron para mandarlo de la Cámara de Diputados al Senado sin la multa, porque era una multa imposible, una multa desproporcionadamente alta, no necesariamente decir que no había que multar, sino que era la cantidad. Y así terminó en el Senado, bueno, pero el Senado lo repuso y está en comisión mixta, pero tú le quitas la obligatoriedad, y no solo por plata, también porque hay gente, y mucha gente, que siente que tiene que cumplir la ley y no quiere problemas, y quiere, o sea, hay que ir a votar, bueno, y vamos a ir a votar. Si es que no hay a qué ir a votar, votan los grupos más politizados, la gente común y corriente dice, no, a mí me da lata, o esta elección está decidida, ¿para qué voy a ir yo? Pero la multa es la misma que estaba del plebiscito y de todo, que es de 0,5 a 3 UTM. El argumento es que es desproporcionadamente alta.
en el caso que se aplique el ¿Y rango por qué máximo. no era desproporcionadamente antes para el No sé, plebiscito? por eso que me llamó- O me ahora, llamó después, atención. o quizás después del plebiscito dijeron, pucha, la gente que lo llamó Por efectivamente eso es que, jugaba policía local. Consuelo, por eso digo que me llama la atención poner ahora ese argumento. No me parece, me dio la sensación de que no era el argumento real, que era el argumento que tenían sobre la mesa, pero que el argumento era el otro, que hay algunos que les parece mejor que tener públicos o gente No entiendo más. por qué el tema, no entiendo por qué ese tema está en la ley por lo demás. ¿Quién lo puso? Lo pidió el CERVEL, entiendo. Entiendo que lo pidió el CERVEL, pero no... ¿De la multa? Claro, lo que pasa es que, a ver, yo aquí, y pido disculpas porque la información que tengo es muy parcial, pero hasta donde yo entiendo, la multa hoy día existe, pero no es obligatoria su aplicación. Es decir, el juzgado de policía local que quiere ponerse, el juez de policía local que tiene infraestructura, puede mandar 100.000 citaciones. El que está motivado lo hace. El que está motivado lo hace, y acordáis que el CERVEL le porque mandó... porque es a beneficio municipal. Municipal. ¿Te acordás que el CERVEL le mandó los listados de los que no habían votado, se los remitió a los jueces de policía local respectivos? Y algunos lo hicieron y otros no. Yo me acuerdo con el caso de escucharle a un juez de policía local decir que era imposible porque no podía, no tenía capacidad en el tribunal para atender a cada una de las personas que tenía que pagar la multa. Entonces aquí Estaban citando, ¿ah? Estaban citando, sí, pero no en todos lados, pues, no en todos lados. No en todos lados. No en todos lados, pero sí hubo citaciones. Y sé de gente que pagó multa porque no pudo acreditar y tenía razones para no, pero no pudo acreditar, por ejemplo, que estaba fuera del país, no lo pudo acreditar. Conozco el caso de alguien que estaba fuera de Chile, pero había salido con carnet de identidad y por más que llevó el pasaje, me dijeron, no, mire, no, si usted hubiera tenido pasaporte, quizás. En fin. Oye, ¿cómo Francia logra en una semana imprimir los votos? Ayer en la tarde se estaban bajando candidatos, se bajaron 230 candidatos por las razones políticas ya descritas, ¿no es cierto? Por la estrategia política de un sector. Pero me llamó la atención en lo técnico y logístico que en una semana logran armar una nueva elección y hay que imprimir votos porque ayer se bajaron candidatos. Notable. 8 de la mañana con 38 minutos. María. Claro, vamos ya, aquí estoy exactamente. Una alianza entre AFP Hábitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Chile. Conoce más en piensangrandes.cl. El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education reconoció nuevamente a Universidad Andrés Bello por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Más información en aporte.unap.cl. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. ¿Clínica alemana en Plaza Gaña? Sí. Puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades médicas. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Mita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana, porque Mita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl. Más de 100 años trabajando para protegerte a ti y a tu vehículo. Cotízalo y contrata un seguro de auto Consorcio en consorcio.cl. No puedes nada más que preguntar a los clientes qué quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo. En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo. Ya comenzó a regir la ley de 40 horas y Talana te acompaña en su implementación. Si te digo que desde tu celular puedes marcar y administrar turnos según las nuevas bandas horarias y compensar horas extras por días adicionales de vacaciones, ¿me creerías? Con Talana podrás firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos, si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Una vez más, Universidad Andrés Bello es destacada por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, por su importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad universitaria, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación por un futuro más sostenible. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. Es una plataforma que es amigable, que es rápida y a la vez es muy segura. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tomamos contacto con el senador Luciano Cruzcoque, miembro de la Comisión de Trabajo del Senado. Senador Cruzcoque, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, Consuelo. Hola, Matías. Gusto saludarlo. Hola, senador. Buenos días. Buenos días. A ver, por una moción de orden, entiendo que hoy día llega el senador Coloma a la comisión y habría que definir quién reemplaza la presidencia al senador Moreira, que está con licencia. ¿Cómo funciona eso administrativamente, por llamarlo de alguna manera?
A ver, bueno, mira, primero es cierto, Moreira pidió licencia por algunos días, algunos problemas de salud que no te es caso mencionar. Entra Coloma, efectivamente, y de acuerdo al pacto administrativo, que fue muy popular hace algunos meses debido al cambio de Estera, ese cupo le corresponde a la UDI. Entonces, de no mediar alguna gestión particular por parte de la UDI, correspondería que el senador Coloma, que se integra, asuma esa presidencia. Ahora, claro, Coloma viene llegando, él mismo ha dicho, nos ha comentado, oye, es que yo no estoy muy encima, pero yo creo que tiene capacidad y cintura suficiente como para hacerse cargo sin mayores problemas. Ya, pues, y en el fondo, ¿qué cambio pudiera ocurrir? ¿Qué significa, más allá de qué nombre propio esté ahí? Porque Moreira ha estado bien encima y ha hablado bastante del tema, ha buscado soluciones de diálogo, ha hecho propuestas innovadoras que han generado hasta polémica. Ha ido a comer completo. Claro, ha salido a comer completo, pero bueno, en la búsqueda de diálogo, ¿qué se podría significar en el fondo este cambio? No sé, yo creo que ambos senadores tienen capacidad suficiente como para poder dirigir la comisión y nosotros hemos estado haciendo un trabajo conjuntamente acordado con el gobierno, Matías, y esto es importante también señalar. Hay una comisión técnica que está compuesta por personas que nosotros como senadores, los 5 senadores de la comisión, los senadores oficialistas y los senadores de oposición designamos, que están trabajando, dirigidos por Cristóbal Uneus, que está mandatado por el ministro Marcel y por la ministra Jara, para precisamente tratar de arribar a la mayor cantidad de acuerdos posible y finalmente tener un informe que nos permita tener un protocolo de acuerdo para poder votar una idea, legislar y avanzar precisamente en una reforma que creo yo que es importante. ¿Cuál es el estado del arte? Porque en un minuto la ministra Jara empujó harto para, o sea, hace un rato empezó a decir esto tiene que salir antes. Bueno, el ministro Marcel también en realidad han estado todos poniendo fecha en diferentes momentos para distintos proyectos, pero como sea, la ministra Jara dijo esto tiene que salir antes de las municipales, ha insistido mucho en ese asunto, después dijo bueno, necesitamos que esto se vote en comisión, queremos que se vote en comisión esta semana, poniendo mucha presión, pero ahora sabemos que van a pasar por lo menos 2 semanas más. ¿Por qué ese cambio de opinión y cuál es el estado del arte de esto? A ver, el estado del arte es que acá este proyecto lleva trabajándose, la ministra dice algo que es cierto, lleva trabajándose 19 meses, es cierto, pero acá en el Senado lleva 3 y nosotros lo que recibimos desde la Cámara de Diputados es un proyecto que tiene poco más que el título, porque vienen rechazados todos los elementos esenciales. Acá se aprobó apenas la idea de legislar y pasaron rechazados todos los elementos esenciales. Toda la cotización del 6% completa rechazada, toda la distribución de ese 6% que se quiere aumentar adicional rechazado, todas las prestaciones de seguro social rechazadas, todo el inversor público rechazado. Entonces, obviamente que en un sistema de pensiones tú no puedes decir, mire, yo voy a votar la idea de legislar sin tener más o menos un proyecto armado, porque en materia de previsión social, en materia de asuntos que roban gasto público, el Ejecutivo tiene prerrogativa exclusiva, entonces quedamos nosotros amarrados de mano y tenemos más o menos que saber hacia dónde nos vamos a dirigir con este proyecto, porque el problema del sistema de pensiones es que no es sencillamente, mire, ¿qué hacemos con las cotizaciones? No, acá tenemos que ver qué tipo de fondos vamos a tener a futuro, si vamos a conservar los multifondos, si van a ser fondos generacionales, qué va a pasar con las lagunas, qué va a pasar con la competencia a la entrada, va a haber licitación de stock, no va a haber licitación de stock, se divide o no se divide la industria, el aumento del tope imponible, la comisión por saldo, por flujo, la separación o no de la industria, qué tan conveniente es, por qué. Entonces, ¿qué sucede con los independientes? La PGU, ¿cuánto se aumenta? ¿A quiénes se le aumenta? O sea, es un problema absolutamente complejo donde uno mueve una pieza acá y tiene repercusiones y tiene consecuencias. Entonces, creo que en esa materia, cuando la Cámara ha tenido más de 15 meses para discutirlo y el Senado ha tenido 3, creo que hemos avanzado bastante bien. Acá la voluntad es avanzar, Consuelo. Pero lógicamente que tenemos que saber hacia dónde. Pero no es que usted quiera agregarle los 12 meses a los 3 que ya llevan para llegar a los 15 que tuvo la Cámara. No, nosotros esperamos avanzar bien. A nosotros lo que nos interesa es trabajar bien, pero no podemos votar un proyecto que hoy día viene prácticamente como, estas son palabras de Marcel, como un queso suizo. Esto está lleno de hoyos por todas partes. Esto es un cascarón vacío.
Entonces hay que tener un proyecto orgánico y sistémico para poder tener una buena reforma de pensiones, que es lo que todos quieren, y ahí han pasado todos los técnicos más importantes, y yo mismo me he comunicado personalmente desde Guillermo Larraín, Salvador Valdés, David Bravo, para tratar de hacer algo coherente, bueno, que aumente pensiones y que además solucione algo que puso también, y para la ministra particularmente importante, son aquellas personas de clase media en particular, que tienen tasas de reemplazo que no son las de los quintiles más bajos, que a veces alcanzan más del 120%, ¿verdad? Porque han tenido ingresos, sueldos muy bajos. Pero hay un grupo que cotizó durante 10 o 20 años y que tiene tasa de reemplazo de menos del 40%, y eso efectivamente hay que buscar, ver cómo lo solucionamos. Pero para eso, primero saber qué tasa de reemplazo queremos, para quiénes, por cuánto tiempo y cuánto cuesta. Y eso implica también que ponernos de acuerdo, y en eso estamos ahora trabajando. ¿Y cómo interpretan el que el gobierno no haya puesto discusión inmediata? ¿Es una deferencia o tiene que ver con simplemente algo práctico al no haber presidente en la comisión y al no haber posibilidades reales de votarlo? ¿Cómo lo interpreta, senador? No lo interpreto como como una caída en cuenta de qué es lo razonable que hay que hacer. Si tú no tiene mucho sentido, Nicolás, que tú tengas una comisión trabajando, ¿verdad? Trabajando semanalmente, permanentemente, a cargo de una persona que está legitimada por el gobierno como Cristóbal Luneus, llegando y acordando cosas, porque ha habido avances que no son del caso comentar públicamente, porque si no, tú sabes que estas cosas hay que finalmente abordarlas como un todo, y luego decir, mira, vamos a votar la próxima semana. No tiene mucho sentido. Entonces creo yo que, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara, que esta persona estuvo 8 meses detenida por alguna razón, vaya a saber uno por qué, que al Senado se le exija en menos de 3 meses sacar esto a matacaballo. Al revés, nosotros queremos sacar un buen proyecto, y la disposición a cooperar desde la Comisión de Trabajo, me tocó presidirla el primer año, sacamos 40 horas el primer año, aprobamos el sueldo mínimo, ¿verdad? Con reformas, con flexibilidad, con las cosas que a nosotros también nos interesaban. Hemos aprobado el royalty minero, o sea, disposición de trabajo hay. Entonces acá cuando se dice, mire, llevamos meses y esto no avanza, hay que dar una señal política que estamos trabajando, y en ese sentido yo valoro que se haya reconocido en parte eso, pero necesitamos también un mínimo de tiempo para poder sacar algo bueno y razonable, porque esta es una reforma extremadamente compleja, no es una reforma sencilla. ¿Y ve voluntad de todas las partes por llegar a acuerdo? Porque uno puede estar pedaleando mucho tiempo si es que se sale la cadena. Tiene que tener cadena para que tenga tracción. Matías, nosotros todo lo que te cuento es disposición al trabajo y disposición a sacar proyectos con los que nosotros no hemos estado del todo de acuerdo, pero hemos buscado consensuar. ¿Ya, pero ven los demás lo mismo? Perdón, no te entiendo, ¿verdad? ¿Ven los demás, en todos los miembros, en todas las partes que componen esta mesa, la misma actitud de querer avanzar? ¿O ve que hay algunos que están intentando ganar tiempo, esperar? No. Acá en el Senado al menos no ha sido así. Y bueno, creo que tú puedes preguntarle también al ministro Marcelo o a la ministra Jara, pero acá no se está empatando el tiempo, por el contrario. Se ha trabajado muy sistemáticamente, se han convocado todas las voluntades, pero como te digo, si esto lleva 19 meses, estuvo 15 meses en la Cámara de Diputados, por favor, dennos también un tiempo razonable para sacar algo decente. Si el problema de las malas legislaciones, que tenemos ahora 6.000 millones de deudas con la eléctrica, con el problema de la luz. Sacamos un sistema binominal, pasamos a un sistema proporcional que tiene hoy día un sistema absolutamente fragmentario, y en 2014 tuvimos una reforma tributaria que tiene el país detenido. Entonces, hay que tener capacidad de legislar de buena manera para no pagar consecuencias después. Y en el sistema de pensiones, que son 250.000 millones de dólares, esas son las cifras que se manejan, hay que tener extremado cuidado para que las personas al final de su vida tengan una jubilación medianamente decente que les permita poder al menos salvar sus asuntos más relevantes. Y eso me parece que es responsabilidad en el trabajo legislativo. Y eso es lo que estamos haciendo, pero empatar el tiempo, no. La ministra Jara planteaba bien duramente que a su juicio el país está secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos, hablando de la AFP. ¿Afecta el estado de ánimo para las conversaciones ese tipo de declaraciones o es música nomás? Mira, Consuelo, yo he tratado de ser muy consistente en no incendiar la pradera con declaraciones estentorias. Yo valoro mucho la prudencia que ha tenido en esta materia, por ejemplo, el ministro Marcel.
Acá creo yo que nosotros hemos tenido desde el año 1980 distintas modificaciones que se han hecho al DL 3500 y al sistema de pensiones chileno. Si es que hay algún tipo de secuestro, cabe complicidad a todos quienes han pasado entonces por la vida política. Pero yo tengo la idea de que acá evidentemente sí se necesita mayor competencia, sobre todo a la entrada en la industria de administradores de fondos de pensiones, que haya mayor cantidad de actores, que no haya robo, que no haya ganancias que parezcan excesivamente altas, ¿verdad? No estoy por eliminar ni por partir de cero, ni por resetear industrias, sino por mejorarlas, por darles los mejores marcos normativos que sean justos, que sean alineados con la idea de tener mejores tasas de reemplazo para las personas, mejores pensiones al final de la vida. Pero yo trato de practicar poco esto de buscar incendiar la pradera con declaraciones. Acá, senador, ustedes fueron requeridas a los retiros, la plata estaba, se dijo que en algún minuto no estaba. Tienen ganancia alta, es cierto, y eso yo creo que hay que buscar la forma de regularlo, ver de qué manera bajamos también las comisiones, que han tenido buena rentabilidad para la baja cotización que existe y para la informalidad enorme que hay en este país, la han tenido. Entonces creo yo que acá esto de partir de cero, de refundar los sistemas, a mí no me gusta porque ha demostrado muy malos resultados. Pero yo no voy a caer en contestar. Pero pasar un punto a un fondo común, pasar un punto a solidaridad, ¿eso es refundar el sistema? Uno o dos, no sé. Establecer un sistema mixto en ese sentido. Acuérdate, Consuelo, que la ministra Jara planteó que un objetivo intransable prácticamente, yo le pongo, era que desaparecieran las AFP. Acuérdate la polémica con la senadora Boanovic. Sí, entonces, sé lo que pensaba el ministro. Le estoy preguntando al senador cuando él dice que él no está que no está para refundar el sistema porque cree que no es necesario refundarlo, sino que hay que mejorarlo. Entonces yo le estoy preguntando si parte de la cotización extra que fuera a un intergeneracional, por ejemplo, si eso sería refundar el sistema o sería una mejora. Que depende cómo se haga, Consuelo. O sea, si tú me dices que al final vas a tener mejores pensiones al final, va a ser más competitivo que lo que es que esa plata vaya a privatización en cuentas individuales, yo lo compro, efectivamente, yo no tengo problema. Si acá lo importante es saber cuánto cuesta, cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Yo como mago, a mí no me importa el color del gato, yo quiero que case ratones, ¿verdad? Y quiero proteger también que esa plata, que es plata además, porque acá se habla del es un remate, 4-2, 2-3, 3-3, 4-5, perdón. 3-2 decía el senador Saavedra. Claro, acá hay que ver cuál es la manera más eficiente finalmente de que esto funcione. Hay gente que cree en el sistema de reparto. Yo no creo en los sistemas de reparto porque han demostrado que no funcionan, pero se puede buscar alternativas. Hay alternativas. Puede ser un seguro, puede ser un préstamo con de vuelta, con buenos reconocimientos. Hay que ver en la PGU cuánto vamos a subir de los 214 que hoy día son a los 250 que se quiere. ¿Para quiénes? ¿Para los que han cotizado? ¿Para todos? ¿Verdad? Entonces, cuando acá se dice, mire, es que hay que mostrar voluntad, hay que mostrar voluntad, pero tampoco se puede decir, mire, vamos a votar un proyecto que viene idéntico de lo que se rechazó en casi toda su parte de la Cámara de Diputados. Idéntico. Entonces, necesitamos también tener una orientación, un protocolo de acuerdo para poder decir, mire, hacia allá vamos encaminados. ¿Y cómo hacemos de este sistema más justo, más competitivo y más eficiente y más eficaz finalmente para la ciudadanía? Esa es toda mi preocupación, Consuelo. Si usted me demuestra que con un superfondo de reparto la plata va a estar protegida y vamos a tener mejores pensiones, yo firmo inmediatamente. Pero lamentablemente los datos que nosotros tenemos hasta el momento apuntan en el sentido contrario. Senador Luciano Bruscoqui, 1.000.000 de gracias por haber estado esta semana conversando con nosotros. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Chao, Consuelo. Gracias, Matías. Nos vemos. Buen día. Chao, buenos días. Matías, Consuelo. Nos vemos mañana.